Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que tratamos con cierta tranquilidad algunos asuntos que consideramos que pueden ser de su interés cada semana. Cada viernes en Primera Difusión estamos aquí con ustedes para explicarles temas que nosotros consideramos que puedan tener cierto calado o puedan ayudarnos a entender un poco más la realidad de nuestra sociedad. En primer lugar, hay que recordarles que Canal 8 es el segundo canal local más visto en la isla de Tenerife y el tercero de toda Canarias, que estamos en un canal cuyo capital es 100% canario y que bueno, los telespectadores habituales de nuestras emisiones se sitúan en Tenerife, en La Palma y en La Gomera. El tema que tenemos planteado hoy es un tema que quizás una vez pasado las elecciones la gente puede tener mayor o menor interés, pero desde luego es un tema recurrente cada vez que hay procesos electorales en Canarias. Queremos hablar del voto de los emigrantes, de las personas que se fueron de Canarias hace muchos años, en algunos casos, y que hoy en día tienen derecho a votar y ejercer su sufragio en las elecciones, tanto las locales, autonómicas, como en las estatales, que se celebrarán, por ejemplo, el próximo año, el próximo mes de marzo. En esta mesa, como siempre, en ese carácter pluralista del canal, habían invitados personas, representantes de las tres fuerzas mayoritarias en Canarias. En este caso hay que lamentar que el Partido Popular ha decidido en el último momento no enviar a nadie. No sabemos si porque no había nadie para hablar sobre estos temas o porque, y permítanme la broma, quizás están algunos ya en plenas vacaciones, ¿no? Entrado ya el mes de julio. Lo que sí quería era evidentemente agradecer la presencia de nuestros invitados aquí esta noche y paso a presentárselos a continuación. Tenemos a Miguel Ángel Machín, que es el responsable de Coalición Canaria de Relaciones con Latinoamérica. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y también don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y encantado de estar aquí. Muy bien, pues por aproximarnos, para que los telespectadores comiencen a saber un poquito de lo que queremos hablar esta noche, ¿cómo ven cada uno de ustedes el futuro del voto emigrante? Por empezar, quizás por hacia dónde va el voto emigrante, el voto de aquellos que se marcharon, viven o incluso en algunos casos otras generaciones de canarios que tienen derecho a votar en nuestras islas. ¿Si te parece, empezamos por ti, Miguel Ángel? Bueno, yo creo que el voto del emigrante va más. O sea, en ¿vamos principio, en cuanto a número? A número. Sencillamente porque más o menos, para no dar cifras exactas, pero hay en el censo de migrantes canarios en el exterior, hablando de la Comunidad Autónoma Canaria, hay unos 60.000 censados y por ahora están votando 23.000 o algo así. Y se ha visto que progresivamente ha ido en aumento según las legislaturas, pues el voto del emigrante. José Vicente, como aproximación, ¿el voto del emigrante coincide con el primer planteamiento de nuestro contertulio respecto a que cada vez nuestros emigrantes votan más? No solo votan más, sino que hay un proyecto importante que ha iniciado el gobierno socialista, que es lo que se llama la Ley de Nacionalidades. La Ley de Nacionalidades que entra en el Congreso y Senado precisamente ahora en septiembre y que nosotros tenemos previsto que aprobaremos antes de que acabe el periodo de sesiones de diciembre. Esta Ley de Nacionalidades va a permitir, como se sabe, la petición que ha habido de todo este colectivo de exiliados que viven fuera de España, para que los nietos de los que son españoles también puedan ser españoles. En este momento tienen la nacionalidad los hijos de los que son, en este caso, canarios, pero no los nietos. Entonces, se lleva mucho tiempo pidiendo esta consideración para los nietos. Va a tener esto una gran repercusión y va a significar, yo el número exacto no lo sé, pero desde luego va a ser un número importante en el sentido que en este momento fuera de España viven 1.600.000 españoles en todos los países. En Venezuela es el país respecto a Canarias donde más hay. Y va a haber un aumento importante, con lo cual esos 60.000 canarios que en teoría pueden votar ahora va a aumentarse. Yo creo que va a ser un proyecto importantísimo, una reivindicación histórica por el cual todos los nietos de los españoles van a tener esa nacionalidad y por lo tanto, si se apuntan en el censo de migrantes, pues ya podrán votar desde que esto se apruebe. Y con lo cual yo creo, si se aprueba la ley para diciembre, en marzo, puede haber un aumento importante de voto de canarios que viven fuera de Canarias. Pero bueno, yo les planteo la primera pregunta a ambos. También hay algunas corrientes, algunas líneas de pensamiento respecto a cuando hablamos del voto inmigrante, que consideran que, o se está empezando a plantear, o por lo menos así lo hemos recogido en la preparación de este programa, que a lo mejor ya hay gente que empieza a decir, bueno, si estas personas, aunque sean emigrantes o descendientes de emigrantes que no viven en Canarias, tienen derecho, y que se me entienda bien en este caso la palabra derecho entrecomillada,
a tomar las decisiones conjuntamente con el resto de los canarios, por ejemplo? ¿Qué opinan al respecto de quienes piensan así, tanto el señor Machín como el señor González Betancourt? Cualquiera de los dos. Referente a ese tema, sé que hay pues diferentes opiniones. Nosotros somos de la opinión de que es un derecho fundamental de todo español, no estamos hablando de Canarias, sino de todo español. Y por supuesto habría que cambiar pues muchas leyes para cercenar ese derecho fundamental. De todas formas, yo a las personas que no están de acuerdo con que, sobre todo en la comunidad autónoma canaria y en las islas más bien occidentales, que es donde más procede la emigración que en su día fue a Latinoamérica, hay que ver que tienen una relación bastante fluida, casi todos tienen propiedades, familia, amigos, hay multitud de vías de encuentro, de asociaciones. Sin ir más lejos, el folclore, por ejemplo, que se vive, folclore canario que se vive y las tradiciones canarias que se viven en Venezuela, algunas veces hay pueblos en Canarias que deberían sentir un poquito vergüenza porque es muy acentuado el sentimiento canario que hay en Venezuela y además un sentimiento casi universal, en el sentido de que allí los canarios son canarios, aquí a lo mejor somos más herreños, palmeros, tinerfeños, pero allí están todos como... El ser canario ya es una cosa que une, ¿no? Y toda esa relación no puede dejarse a un lado, cuando, por otra parte, la legislación actual permite que un señor que es de Noruega, que no ha nacido aquí, viene, se compra una casa aquí, reside aquí por el buen clima, por nuestra incomparable naturaleza, pues tiene el derecho de votar en su municipio y en su cabildo. Le estamos dando el derecho a una persona que no... Y estamos hablando de quitarle a un español con documento, con pasaporte y con ascendencia y descendencia que normalmente está vinculada a la tierra que lo vio nacer. Sí, bueno, yo eso lo planteaba porque es una de las corrientes de pensamiento que están ahí. Y evidentemente hay gente que empieza a pensar que a lo mejor convendría regular de alguna manera, no ya a lo mejor el caso de los emigrantes, digamos, directos, si los podemos llamar de esa manera, las personas que emigraron o sus hijos, sino ahora estamos hablando que se va a ampliar y esto a lo mejor puede crear algún tipo de desequilibrio a la hora del reparto, por ejemplo, y estoy hablando en materia electoral, no en otra, evidentemente. Señor González Betancourt, al respecto, ¿qué podría...? El ampliar los derechos a los nietos ha sido un debate importante. Hay que recordar que el Partido Popular en los 8 años de gobierno se negó a esta posibilidad. Y yo puedo decir que he participado de las discusiones dentro del Partido Socialista sobre este tema y había también, y hay ciertas reticencias, y hay argumentos, por supuesto, desde el punto de vista de las dos direcciones. Porque claro, es cierto, hay unos que dicen, bueno, pero ¿cómo va un joven que es nieto, que vive en Caracas, que nunca jamás ha venido a ICOT, cómo va él a decidir el gobierno de ICOT, la alcaldía de ICOT? Ese es uno de los argumentos que se dan. Yo siempre he defendido, y coincido con Miguel Ángel, el que no se puede de ninguna manera diferenciar. Sería un error tremendo. Sería un error decir, los nietos no pueden votar. Porque claro, desde el momento que la ley de nacionalidades los reconoce como españoles, tienen todos los derechos si se apuntan en el censo electoral de residentes ausentes, lo que se llama el SERA. Desde el momento que se apunte, tiene derecho a votar. Y yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Tiene la ventaja de que muchos de ellos a lo mejor no han estado aquí y eso pues les da o les facilita al tener la nacionalidad venir a Canarias y conocer esto. Y aparte yo creo que todas las personas tienen totalmente derecho a informarse. Y los políticos de todos los partidos hemos ido a Venezuela, por ejemplo, a hacer campaña electoral. Yo he estado en Venezuela y allí ves el ambiente que hay, que se queda uno sorprendido. La gente de Venezuela vive Canarias y quiere Canarias y ve la televisión y oye la radio todos los días. Bueno, es una pasión tremenda, más que algunos de los que vivimos aquí. Con lo cual, mi partido ha decidido finalmente, después de un debate, aceptar que los nietos también puedan tener la nacionalidad y que por lo tanto puedan votar. Lo que sí es verdad que el procedimiento desde el punto de vista electoral es un poco diferente. O sea, por un lado están las elecciones municipales, que tienen un procedimiento, y luego está a diputados, a senadores, al Parlamento Europeo, al Parlamento de Canarias y al CRE, al Consejo Regulador Exterior. Nosotros somos de la opinión de que también los nietos puedan votar.
y somos de la opinión de que voten en todos los procesos electorales. Y que conste que en mi partido ha habido cierto debate. Ha habido cierto debate porque hay algunas personas que cuando nos reunimos para estos temas dirán, bueno, pues que voten en las generales y no en las municipales. Y que bueno, podría darse a pensar, mal pensar, que digamos. Se puede dar esa idea. Yo siempre he defendido, defendido, y yo creo que está prevaleciendo el grupo que defendemos que voten en todo. O sea que desde el momento que un español, un canario, que vive en cualquier país del mundo, hablamos de 1.600.000, que es importante, desde el momento que puedan votar, tienen que votar a todos. Porque es lo que dice Miguel Ángel, sería muy complicado diferenciar la ley. Y por otro lado, hablo desde el punto de vista del Partido Socialista, por supuesto, por otro lado no nos olvidemos que hemos en esta legislatura aprobado el Estatuto de los Ciudadanos en el Exterior. Y una de las cosas más importantes de ese estatuto, yo he participado en él y he tenido la satisfacción de presentar enmiendas y demás, una de las cosas más importantes del estatuto está referido al voto de los extranjeros, de los españoles en el exterior, que puedan votar en urnas, por ejemplo. Sí, porque en ese momento no se puede votar en urnas. Pasar a explicar cómo es el procedimiento, que a veces ha tenido algunas dudas. Entonces, claro, si estamos elaborando un estatuto de ciudadanos en el exterior, que es una ley, en la cual decimos, y no solo tienen que votar, sino que les vamos a ayudar a que puedan hasta votar en urna, que hoy no se puede. ¿Cómo vas luego a limitar que sí voten para unas y no voten para otras? O sea que la opinión del Partido Socialista es que voten a las generales, al Parlamento Europeo, al Parlamento de Canarias y también, por supuesto, a las municipales, que voten en todas. Esa es la propuesta que nosotros defendemos. Miguel Ángel, defendías hace un momento, bueno, de la vinculación o la especial vinculación que muchos de estos inmigrantes tienen como uno de los argumentos para contrarrestar esa idea de que a lo mejor no tendrían derecho. ¿Coincides con el planteamiento del señor González Betancur referido a que deben participar en todos los procesos electorales? En absoluto, o sea, coincido en todo porque creo que es un derecho fundamental, que hay una serie de derechos que por ser español hay que tener. Y no se puede diferenciar un español de otro por el lugar donde vive, ¿no? Es igual que si aquí en una tierra fragmentada como es Canarias, pues nos ponemos a decir que el señor que ha vivido todas las veces en el Hierro, pues si está de viaje en un sitio no puede votar por correo porque no... Vamos, creo que es un disparate, estoy totalmente de acuerdo y además creo que las leyes van por ese camino. Por retomar el tema, les quería plantear, estamos hablando de 65.000 canarios aproximadamente hoy en día que están, bueno, que tienen derecho al voto y que han participado, por ejemplo, en las pasadas elecciones locales y autonómicas. Elecciones, por cierto, en las que este voto no fue decisivo. No así en las anteriores, si podemos recordar un poco a los telespectadores, exactamente creo, si no recuerdo mal, que bailó además un diputado en la Isla del Hierro, por ejemplo. Bailó un diputado a favor de Coalición Canaria por el voto exterior, ¿no? Por el voto exterior, que, bueno, aumentó el número, porque mayoritariamente fueron los votos hacia Agrupación Oreña Independiente Coalición Canaria, y entonces pues se perdió, pero eso también había pasado en legislaturas anteriores, de sacarlo un partido y perderlo otro, y ganarlo precisamente el que lo había perdido, el Partido Socialista, con respecto al Partido Popular. O sea que eso es como las propias elecciones, unas veces se gana y otras veces se pierde, ¿no? Pero además en estas elecciones locales, justo en los previos, hubo un gran debate referido al momento en qué periodo había que contar esos votos, cuándo entraban esos votos. Ese tipo de, digamos, divergencias entre las fuerzas políticas no puede dar a entender a los ciudadanos que, bueno, que aquí se están peleando por voto a voto. En este caso, recuerdo que era Coalición Canaria y el Partido Socialista, en uno de los últimos plenos, además de la pasada legislatura, se estaban peleando por saber entre qué día y qué día se tenía que votar y se tenía que contar esos votos, ¿o no? Sí, hubo una propuesta del Parlamento de Galicia y otra propuesta del Parlamento de Canarias, en el sentido de como es verdad que ha habido muchos problemas, porque yo no voy a obviar sin querer las denuncias que ha hecho el Partido Socialista contra Coalición Canaria y Coalición Canaria contra el Partido Socialista, porque qué duda cabe que se ha trabajado mucho el voto de los que viven fuera de Canarias. Entonces lo que hizo el Parlamento de Canarias fue ampliar el tiempo para que se pudiera contar los votos, ampliarlo en 8 días concretamente. Yo creo que no ha tenido mucha trascendencia, salvo el aspecto puntual del Hierro, no ha tenido mucha trascendencia el voto de los canarios que viven fuera. Sin embargo, sí la tuvo en Galicia. No hay que olvidar que Manuel Fraga Iribarne, el ministro histórico franquista y que ha continuado
en Galicia, pues perdió la mayoría después de muchos años por un diputado. Ese diputado se cambió con el voto del emigrante. O sea, el Partido Popular tenía 38 diputados en el Parlamento de Galicia y el Partido Socialista 37, y en el recuento final del voto de fuera, el Partido Socialista sube un diputado, sube a 38 y el Partido Popular baja 1, con lo cual pierde la mayoría el Partido Popular. El Partido Socialista pacta con el Bloque Nacionalista Gallego y Manuel Fraga deja de ser presidente de Galicia por un diputado. Y ese diputado era el voto del exterior. O sea que sí que tiene importancia. Y por eso yo creo que hemos visto tanto viaje y viaje de nuestros políticos canarios viajan mucho a Venezuela, Argentina, a Venezuela, a Cuba, Uruguay, Argentina. Porque todos tomaron muy buena nota de lo que pasó en Galicia hace 2 años, ¿no? Dice, oye, que el gobierno de Galicia lo ha cambiado el voto del exterior. Sin embargo, en Canarias no ha tenido esta vez repercusión ninguna, que yo sepa. Ningún alcalde ha perdido, ha ganado por el voto del exterior. En La Palma estuvo a punto de modificarse un diputado por el voto del exterior, pero al final se quedó como está, pero bueno, es verdad que lo de Galicia ha sido un aviso importante, porque un gobierno de tantos años como el del Partido Popular en Galicia lo perdió por el voto de los de fuera. Esto hace que también los partidos pues concentren energía y dediquen mucho dinero a la campaña electoral en estos países, lo cual es bueno para nosotros, que así vamos a conocerlos, y para los que viven allí, que se ven más considerados y se ve que les dan muchas cosas con motivo de la campaña electoral. Sí, pero yo creo que no debe ser ese el móvil de un partido. No puede ser que el Partido Socialista o Coalición o el Partido Popular vaya a Venezuela porque así que se carga un alcalde o no. Es que hay que atenderlos, porque yo creo que estamos de acuerdo. Son canarios, son españoles. Lo único que tienen la desgracia o la suerte de que no pueden vivir con nosotros y viven fuera. Y bastante pena tienen ya viviendo fuera para que después se le intente por parte de alguien recortar los derechos. Pero si me lo permiten, ese esfuerzo de los partidos políticos ante las elecciones, en este caso locales y autonómicas pasadas, por estar presente, partidos políticos grandes y pequeños, porque viajaron a Venezuela que yo recuerde prácticamente todos, y algunos a Argentina, Uruguay. Eso no puede ser visto como simplemente ir a por el voto, ir a por la saca de votos, desde la perspectiva de los canarios de aquí. Los de allí, evidentemente, estoy seguro que lo agradecerán, que será un refuerzo para sus tradiciones, para su acervo, pero a lo mejor desde aquí parece, mira, y además es un sentimiento que ya se ha podido leer en columnas de opinión, se ha podido ver en determinadas tertulias. Los partidos se acuerdan de los emigrantes, que es lo que se suele decir, digamos simplificándolo mucho, cuando se acercan las elecciones, porque hay una serie de votos que están en juego que a lo mejor, no lo sabemos, pueden ser importantes. Yo, sobre ese particular, discrepo. Lo digo porque, por 2 motivos, ¿no? Uno, institucional, que estoy de acuerdo con José Vicente, en el sentido de que desde las instituciones de Canarias tenemos que ser, es de bien nacidos, ser agradecidos, tenemos que devolver aquello que recibimos en un momento dado bastante duro, sobre todo en las islas menores y en el campo de las islas mayores, en donde cuando llegaba el correo, lo digo por mi pueblo, Valverde, recuerdo ver a la gente desesperada esperando el giro que venía de Venezuela, o oír a un constructor en El Hierro decir que la mitad de las casas que estaban hechas en El Hierro estaban hechas con bolívares. Eso Coalición Canaria lo ha tenido presente de una manera muy acentuada, ¿no? Y las políticas que ha desarrollado allá en Venezuela han sido en ayuda a los canarios que ahora allá pasan una mala época por una crisis económica de otro país donde viven, y que como cualquier canario pues tiene necesidades y es justo atenderlas. Pero independientemente de eso, en el plano del partido, nosotros es que tenemos una organización diferente, ¿no? Nosotros consideramos a Venezuela como lo que siempre se ha llamado la 8ª isla, y en los estatutos de Coalición Canaria está contemplado Venezuela con la misma organización que tiene la menor de las Islas Canarias, que somos nosotros, los herreños, en donde allí existe una organización fija desde hace muchos años, donde hay una permanente, una ejecutiva, comités locales por toda la isla, y donde desarrollan una labor política como cualquier partido. De hecho,
y debido a los resultados que hemos tenido, en donde el porcentaje mayor de votos ha sido hacia Coalición Canaria, el Partido Socialista ha tomado nota y ha estado ya, o sea, ya ha hecho pues inauguraciones de sedes y de comités locales en diferentes estados, como es normal y lógico de cualquier actividad, pero con la diferencia, no lo sé, a lo mejor en próximos cambios de estatuto también lo hace el Partido Socialista, es que Venezuela está presente en los órganos de decisión de Coalición Canaria, desde el Congreso con sus compromisarios, desde la Ejecutiva con sus representantes, los mismos que tiene el Hierro, desde la Permanente con sus representantes, lo mismo que tiene el Hierro, y entonces copartícipe de todas las decisiones que se toman dentro del partido. Eso hace que nosotros allá pues tengamos una organización fuerte, una organización bien establecida en el territorio venezolano y que, como toda organización insular, regional, nacional o provincial, pues el que trabaja tiene sus frutos y el que no trabaja pues no tiene sus frutos. José Vicente, respecto a esto que apunta el señor Machín, supongo que usted tiene algo que decir, ¿no? Yo creo que si quien se ha copiado es Coalición Canaria, porque hay que recordar que el Partido Socialista Obrero Español está en Venezuela desde la época de la República y que precisamente los socialistas que se tuvieron que exiliar durante los 40 años de dictadura mantuvieron el Partido Socialista en el exterior, concretamente en Venezuela. Nosotros tenemos allí una estructura parecida a la de Canarias, una estructura en toda Venezuela, con una sede de todo en Caracas, y luego cada estado tiene una asamblea diríamos que es regional, con un secretario general y en las reuniones del Partido Socialista Canario y del Partido Socialista a nivel español siempre viene el secretario, en este caso es una mujer, la secretaria general del Partido Socialista en Venezuela. O sea que nosotros tenemos una implantación importante, bastante importante. Yo he visitado algunas sedes y me quedé sorprendido en Caracas. Caracas, la sede del Partido Socialista en Caracas, es un edificio, estos edificios grandes que hay en Caracas, y allí se reúnen un montón de canarios. Es el sitio de reunión de muchos canarios que van a la sede del Partido Socialista, con lo cual la infraestructura está. Y a mí me gustaría en este caso poner un ejemplo, porque aparte que es mi amigo, comparte conmigo en el Senado despacho, que es Casimiro Curbelo, senador por La Gomera y presidente del Cabildo, que cuando salió la anécdota esta, que tú tienes razón, van a buscar el voto. Claro que van a buscar el voto, descaradamente, pero va a buscar el voto Coalición Canaria, haciendo cenas y con los bocadillos y todas estas cosas, y el Partido Socialista también, y el Partido Popular ha llegado muy tarde, pero también lo ha intentado. Bueno, hasta el CCN. El CCN en las pasadas Hasta el CCN han intentado ir a buscar el voto. Pero claro, yo quería poner la anécdota de Casimiro, porque un día estábamos allí en el Senado, en el despacho, digo, pero qué descarado, ¿cómo va todo el mundo ahora a buscar el voto? Dice, claro, conmigo hay una diferencia, que yo el voto lo busco 4 años. O sea, yo estoy yendo durante los 4 años a Venezuela, porque el Cabildo de La Gomera tiene una estructura interesante en Venezuela, tiene una oficina donde atiende desde el punto de vista social a todos los gomeros y donde ellos se diferencian, o sea, ellos atienden solo a los gomeros y tiene una estructura perfectamente montada. Por ejemplo, cuando un gomero muere en Venezuela, esa oficina, a través de una compañía de seguros, se encarga de traer el cadáver y enterrarlo en La Gomera. Claro, sí. Cuando un gomero muere en Venezuela, si quiere, se le entierra en La Gomera y eso lo paga un seguro y lo paga el Cabildo de Tenerife a través de, seguro que conoce, estamos hablando del Cabildo de La Gomera, y seguro que conoces al representante de esta oficina allí en Venezuela. Entonces lo tienen muy bien montado. Y por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los canarios en Venezuela es la sanidad. La sanidad, los que tienen un seguro privado, más que bien escapan, van a hospitales bien. Los que no lo tienen pueden morir sin ninguna asistencia o pueden no tener medicamentos. Y concretamente esta oficina del Cabildo de La Gomera, que también lo hace el Gobierno de Canarias, pues le paga la asistencia sanitaria a todos los gomeros cuando tienen que ser intervenidos o cuando necesitan medicación. O sea que yo creo que sí hay una infraestructura importante del Partido Socialista en Venezuela. También supongo que la habrá de Coalición Canaria. Y es verdad que ha habido denuncias grandes, o sea, ha habido denuncias
con los sacos famosos de Correos, que si alguien de coalición iba a Correos y cogía el saco, lo llevaba a su casa, después no sé qué. Bueno, pues denuncias de esa ha habido mucho. Yo ahí no me meto porque son los tribunales los que lo tienen que juzgar. Pero sí es verdad que se ha intentado utilizar el voto del emigrante y a mí me parece que eso es lamentable, ¿no? Que eso es lo que quería apuntar, ¿no? O sea, es un tema muy delicado. Que se den ayuditas a cambio de que luego le llevan el voto para que enviarlo por eso más correo. o menos en ocasiones, y permítame que sea un poco pesimista, un poco drástico, también ocurre aquí. O sea, no estamos hablando, hay gente que simplemente delega su voto en la formación política del ayuntamiento correspondiente, bueno, pues porque se le echa una manita a través de asuntos sociales o recibe algún tipo de empujón que a lo mejor le hace falta, evidentemente. Sí. Y la gente ese tipo de cosas las valora, no será diferente en Venezuela. Estamos hablando, ¿no?, de denunciar sacos enteros de votos, sacos de correos, que si el que trabaja en correo le dan un dinero y lo cambia, que si sacan lo que hay meten otro, o sea, denuncia de esa ha habido. Yo no estoy diciendo cuál, pero sí las ha habido porque las también conozco. Las estructuras, y a lo mejor el señor Machín puede decir algo al respecto, las estructuras del propio poder público en esos países son completamente diferentes y en ocasiones no hay las mismas garantías que un país como España, ¿no? Por eso, desde Coalición Canaria, reconocemos que han habido esas denuncias que nunca han sido probadas, que nunca se han llevado a los tribunales, sino más bien denuncias... Denuncia contra Coalición Canaria, habla. Sí, claro, sí, claro. Contra Coalición Canaria, pero también las ha habido contra el PSOE, sí. En una época, también las hubieron. Pero siempre han sido denuncias mediáticas y nunca han sido, oiga, tengo estas pruebas y esto lo llevo al juzgado y denuncio. Y si alguna vez ha ido al juzgado no han comprobado nada. Lo que sí es una cosa que antes apuntaba José Vicente y que yo creo que el Estado español tiene que hacer un esfuerzo, y justo ahora que va a aprobar la ley de nacionalidades, es que el emigrante canario, en donde quiera que esté, pueda ir a una urna donde haya una representación como cualquier mesa electoral de Canarias, con los interventores de los partidos, los apoderados, la mesa correspondiente nombrada como están las elecciones, y eche libremente su voto en la urna. Eso sería, yo creo que lo ideal, porque es tan engorroso el voto por correo. Lo es aquí, para los ciudadanos de aquí, que sin ir más lejos, en estas últimas elecciones, pues hubo gente, lo digo porque en la residencia de La Laguna hubieron, creo que son 9 o 10 estudiantes herreños que nos llamaban de, oye, que solicitamos el voto y no nos ha llegado el sobre para ejercer nuestro derecho. Y entonces eso hay que cambiarlo. Señor Machín, lamento tener que cortarla ahora. Seguiremos en la segunda parte hablando de cómo se vota desde el extranjero y esa vulnerabilidad, que no lo voy a decir. Esas personas son más vulnerables, que es lo que quería decir, que son nuestros inmigrantes fuera de las fronteras canarias. Tras la publicidad volvemos y seguiremos hablando del voto inmigrante, su importancia ayer, hoy y mañana. Hola, buenas noches. Aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando hoy sobre el voto emigrante, cómo ha influido en los procesos electorales que se han celebrado en Canarias. Y en esta segunda parte queremos iniciarla con nuestros invitados tratando de explicarles cómo ahora mismo para las elecciones locales y autonómicas ejercen su derecho al voto los emigrantes canarios. No sé si el señor Machín o el señor González Betancourt quiere explicarlo brevemente sobre cómo es ese proceso farragoso, cuanto menos, el que tienen que cumplimentar nuestros emigrantes para votar. Sí, para votar. Los que viven fuera de España, en primer lugar, por supuesto, tienen que tener más de 18 años, no tener ningún delito, o sea, no estar inhabilitado, y esa es la única condición, mayor de 18 años y estar posibilitado para votar. Luego tienen que apuntarse en los registros consulares, lo que se llama el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA. Luego es diferente votar a las generales que a las municipales. En el caso de las elecciones a diputados y senadores al Parlamento Europeo, se hace votando la lista de cada partido. Y en el caso de las municipales, es verdad, en una papeleta en blanco se pone el nombre del partido al que se quiera votar. A puño y letra porque es una papeleta blanca.
Pero ¿cuál es al final el tema? Al final el tema es que para votar se puede hacer de dos maneras. Una, mediante el voto por correo. Por supuesto, todas las personas que están en el censo reciben la información, o sea, no hay posibilidad de que nadie se quede despistado. Por eso es importante que cuando un canario cumple 18 años y vive en Venezuela, se apunte inmediatamente en este censo electoral. Recibe la información, recibe las diferentes opciones y todo eso lo pone en una carta que curiosamente se la paga el Estado. O sea, los gastos de franqueo del canario que vota en Venezuela se lo paga el Estado. Y puede hacerlo bien por correo o puede ir también al centro consular. O sea que yo puedo ir al centro consular, que me toca en Caracas, y depositar mi voto a un funcionario del censo electoral. Desde luego es la mayor garantía y es lo que recomendamos nosotros. Lo que pasa es que hay que hacerlo con más tiempo. O sea, yo puedo ir con mi papeleta al consulado que me toca a mí y depositar mi voto. Me dan un certificado y eso avala que yo he votado. Y la otra posibilidad es el voto por correo. La diferencia es lo que hemos dicho, que en las generales y al Parlamento Europeo se vota una lista de un partido y en las municipales se vota el partido que pongamos el nombre, no se pone los nombres de las personas. Y en ambos casos se reintegran los gastos, una cosa curiosa, o sea que el que vota le sale gratis porque tiene que rellenar incluso la cuenta corriente para ingresarle el dinero. Bien, eso es así. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos para mejorar eso? Porque qué duda cabe que no tienen los mismos derechos que nosotros, porque yo puedo ir el día de las elecciones, elegir la papeleta y votar. Ellos no pueden hacerlo el día de las elecciones, tienen que hacerlo antes. El proyecto que tiene el Estatuto de Ciudadanos en el Exterior contempla el voto en urna. Pero claro, para eso tenemos que disponer de consulados en todas las ciudades y eso es imposible. Potente, ¿no? Concretamente en Venezuela hay bastantes representaciones consulares ya y se podría hacer, pero en otros países pues no hay nada, salvo en las capitales de los países. Entonces, claro, es necesario que haya funcionarios, es necesario que haya interventores, es una infraestructura importante, temas de seguridad, pero ese es el proyecto que hay. El proyecto que hay en síntesis es que el canario que vive fuera de Canarias, a la hora de votar, lo haga igual que nosotros, o sea, que pueda elegir un voto e ir a una urna. Pero eso hoy por hoy no se puede hacer. Por eso es conveniente informar todo lo que podamos y decir que cuando se quiera votar hay que tener el voto, hay que ir a correo o hay que ir al consulado y depositarlo allí directamente. Pero bueno, yo creo que prácticamente, salvo esos pequeños inconvenientes, pues todos pueden votar si lo desean. Y concretamente en las últimas elecciones, había 1.160.000 españoles con derecho a voto. 1.160.000 españoles, son muchos. No olvidemos que Canarias tiene casi 2 millones. O sea que imaginemos, más de la mitad de la población de Canarias vive fuera de España y con derecho a voto. Señor Machín, en cuanto al procedimiento, hay algunas debilidades, ¿no?, que siempre se han puesto a manifiesto. No solo hay una diferencia entre la votación locales, de las elecciones locales, con respecto a las autonómicas y nacionales, ¿no? En las locales, en las autonómicas y nacionales, al votante, al canario que está apuntado, que consta en el CERA que acaba de decir José Vicente, le llega el sobre de oficio. O sea, le llega a su casa con todas las papeletas, como cualquiera que vota aquí por correo, ¿no? Y ejerce su derecho, elige la que quiera y lo manda por correo para España. Pero en las locales, que por eso casi nunca llegan los votos, y si llegan, llegan muy poco, lo primero que le llega a ese mismo canario en el exterior es una carta donde se le pregunta si quiere votar a las municipales y locales o no. Claro, mientras va la carta hacia Venezuela, por poner un ejemplo, el señor contesta, vuelve la carta aquí y le mandan los votos. Cuando vuelven ya ha pasado el plazo, porque en las locales solo se cuentan, porque no hay ampliación de plazo de ningún tipo, los que llegan antes de las 8 de la noche del día de las elecciones a la mesa electoral del municipio correspondiente. Eso es un inconveniente increíble. Se pierde mucho tiempo y además en unos países en los que su servicio de correos pues no es lo ágil, y aparte porque se ven desbordados no solo por la correspondencia electoral, sino por la correspondencia de la propaganda electoral que hacemos todos los partidos
y sobre todo a nivel nacional, los dos estatales lo hacen todavía más, que va con la carta del cabeza de lista o algo así, que es una carta sencillamente ¿cómo se dice? Propagandística, legal y sin ningún problema, pero que claro, que colapsan los correos o los servicios de correo de los países a donde van dirigidos. Es que yo creo que eso supone un esfuerzo económico para el Estado. Si después de aprobar esa ley pues llegamos a la conclusión, que yo creo que es la mejor, de que se vote en la urna, porque supone pues una infraestructura en un país, por ejemplo, y sigo insistiendo en Venezuela porque es el ejemplo más palpable que tenemos, que es 5 veces mayor que España, en territorio. Entonces, solo en la Comunidad Canaria, el otro día me decía un señor, dice, que voten en la embajada y en los consulados que tiene España en Venezuela, los canarios. Digo, sí, pero tú date cuenta de que hay que poner una urna para los diputados, 7 urnas para los 7 cabildos y 87 urnas para los municipios. O sea, tendría que ser un salón más el doble. El Parlamento Europeo si coincide. Más el Parlamento Europeo si coincide. O sea, es complicado. Nosotros somos de la opinión de que por lo menos una cosa que se podría hacer, que sería intermedia, lo mejor sería que también se pudiese votar, habiendo mesas y habiendo interventores de todos los partidos, se podría en todas las entidades canarias en el exterior, en las entidades serias, que las hay, clubes hispanos, clubes canarios y demás, donde funcionarios de oficio vayan con como lo que hacemos aquí, y entonces sería mucho más accesible para el canario allá. Y otra de las funciones es que el voto por correo no se tenga que remitir a España, sino que se remita a la embajada del país donde se reside. Y allí exista lo mismo que existen aquí, pues en el Parlamento, el tinglado que se monta para separar los votos de donde son de cada uno, contarlos y después llamar hoy en día un email, cualquier cosa, a la Junta Electoral Nacional o a la Junta Electoral Central y decir, los resultados han sido estos y estos. Se evitaría un montón se facilitaría ese derecho fundamental. Por eso, como es diferente las elecciones generales a diputados y senadores y eurodiputados que a las municipales, por eso los partidos facilitan esa labor. Exacto. Esa labor de enviar la carta aquí y tal, lo suelen hacer los partidos. Pero claro, los partidos se lo hacen a quien cree que va a votar, no se lo van a hacer a todo el mundo. Claro. En cualquier caso, yo recuerdo con el embajador de España en Caracas, con Raúl Morodo, que tuvimos una conversación para este tema, preparando la ley esta de Ciudadanos del Exterior, y claro, él decía, hombre, en Caracas no hay ningún problema, en Caracas el consulado de Caracas tiene una infraestructura enorme. Bueno, el consulado de Caracas no es un edificio solo, hay un montón de sedes, te puede sorprender la infraestructura que tiene la Embajada de España en Venezuela. Ahí no hay ningún problema, en Valencia, pero claro, pretender que eso vaya a toda Venezuela es imposible. Entre otras cosas porque lo que dice Miguel Ángel es que es obligatoria la presencia de un funcionario del Estado ahí, o sea, que hay un mínimo de infraestructura. Entonces, yo creo que el proyecto que tenemos va a ser, esto está aprobado ya, o sea, es de ley, la ley dice que hay que votar en urna. Entonces, como en la práctica, y él lo ha explicado muy bien, va a ser difícil que haya 87 papeletas ahí para los municipios y demás, aunque yo creo que se podrá simplificar, me imagino que se podrá simplificar. Entonces yo creo que la idea va a ser en Buenos Aires, en Caracas, en todas las capitales de estos países se votará en el consulado, no en la embajada, porque la embajada es otra infraestructura, en el consulado que es donde están todos los funcionarios. Y el resto pues se seguirá haciendo el voto por correo. El voto por correo es un tema también de educación y de que la gente lo pida y de que los partidos les informen con tiempo. Pero lo más importante, si nos oye alguien que tenga un hijo en Venezuela, es que cuando tenga 18 años se apunte en el SERA. Porque es lo que ha dicho él, automáticamente va a recibir toda la información por correo. Paso previo fundamental para él no tiene que hacer nada. Él, si se apunta, yo he cumplido 18 años, voy al consulado más próximo y me apunto. Y cuando haya unas elecciones yo voy a recibir todo por correo. Eso es verdad. Luego vienen los pasos que tengo que dar, de ir, de entregar el correo, o, lo que es más fácil, en el consulado,
que yo creo que siempre es lo ideal, depositar el voto en el consulado, porque eso sí que te da la garantía absoluta. No lo que ha pasado aquí en muchas elecciones, que los sacos de correo se han abierto, se han recibido después del día de las elecciones, que ya no se puede hacer. Hablo de las municipales. Se han quemado. Aquí ha habido casos en las juntas electorales centrales porque han llegado después del plazo. Porque eso es correcto. Por un retraso. Las municipales hay que abrirlo el día. Y el Parlamento no. El Parlamento de Canarias, concretamente la ley permite 8 días. Durante 8 días más. Eran 3 y aumentaron 5 más. 8 días en total. Que eso lo ha hecho también Galicia, porque realmente las dos comunidades en España que más se ha preocupado del voto ha sido Galicia y Canarias. Eso hay que reconocerlo, porque somos las comunidades que más votos tenemos y las que más incidencia podía tener el voto en los resultados. Ahí está el ejemplo de Galicia. De todas maneras, no es... O sea, aparte de los partidos nos preocupamos en nuestro trabajo, de conseguir los votos para poder gobernar, ¿no? Y para conseguir las mayorías y demás. Pero en los países donde están nuestros emigrantes, les es muy costoso al ciudadano pues el desplazamiento, sobre todo en un país que está en crisis. El contrario sería los inmigrantes nuestros, que también los hay, el Club Canario en Madrid, en Suecia creo que hay uno, en Finlandia otro, que además la comparación es muy factible. Los europeos te piden algún tema cultural y cuando vas a Venezuela lo que te piden es un tema sociosanitario, porque cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que los partidos intentan con los canarios es facilitarles la labor durante los 4 años, que eso lo hace, como acaba de decir José Vicente, Casimiro, de La Gomera, es... San Casimiro. Exacto, San Casimiro. Nosotros en Coalición Canaria facilitamos hasta trasladar al individuo, poner los acuerdos para que vaya al consulado, para que se apunte. Les decimos, mira, después vas a recibir información, de nada que te apunte. Hay gente que no tiene el pasaporte, que no es español, pero que es canario, por no ir al consulado a hacer las gestiones pertinentes. Una de las cosas que nosotros desde hace 14 años hemos insistido, mira, coge la nacionalidad española que te pertenece, tienes pasaporte europeo, tus hijos van a tener pasaporte europeo, tienen una amplitud de miras, de trabajo, de educación, de cursos, los puedes mandar a donde quieras, o sea, tienes más sitios donde mandarlos, y claro, todo eso ha hecho de que en parte pues el éxito electoral que hemos tenido es en agradecimiento a esa labor que es de hormiguita, que es de tal, aparte de la labor que ha hecho el gobierno de Canarias y que ahora el gobierno central está incidiendo, porque lo que acaba de decir de Galicia era una cosa importante. Allí existía la Sociedad de Beneficencia Española, que fue creada en el gobierno anterior, donde estaban todas las asociaciones y todas las entidades canarias en Venezuela y donde se le prestaba una asistencia sanitaria pues a un montón de gente que no tenía derecho porque no había cotizado, por lo que sea. Y las dos únicas comunidades que subvencionaban a la entidad de Canarias en el exterior era la gallega y la canaria. Y las dos únicas que ahora desapareció la sociedad y está la Fundación España Salud. Bueno, pues la subvención, que creo que son 100 y pico millones de pesetas, 120 millones. 120 millones. Había 5 millones y hemos pasado a 120 millones al cambiar la estructura esa. No, pero a la sociedad canaria, el gobierno canario la subvencionaba con 100 millones. Y ahora son 120, me dices tú. Y eso ahora ha pasado a la Fundación España Salud, porque es una necesidad perentoria, es lo que decía él más, que es profesional de la medicina, las carencias sanitarias que hay allá y sociosanitarias que son espectaculares. Y después también no cabe duda de que desde el gobierno de Canarias se ha hecho una labor, aparte de la sociosanitaria, se ha creado centros de acogida en combinación con los cabildos, por eso se llama uno la Virgen de los Reyes, porque fue el Cabildo del Hierro, ahora el siguiente ha sido el Cabildo de La Palma, y el siguiente ahora no recuerdo cuál va a ser, pero que hay otro ya en proyecto con el aporte de los cabildos, para una labor
centros de salud en todas las entidades canarias en el exterior, vamos a una labor y sobre todo también en otra faceta que es en ayudar al más necesitado, que es la única comunidad que lo hace por concurso público, que no da la subvención por se la doy a fulano, bueno, sino ayuda directa sino concurso público donde hay un baremum, hay unas asistencias sociales y donde más. Y después se ha insistido mucho en una cosa que antes la comenté y que es el acervo canario en Venezuela. José Vicente lo decía antes. Va uno allá a un centro canario y salen grupos folclóricos como con un sentimiento igual o más que aquí. Es una cosa. Permítame ser un poquito abogado del diablo en este asunto, aprovechando el tema que está sacando, y también pedirles o apelar a su autocrítica. ¿No puede ser visto eso también en ocasiones como un esfuerzo simplemente de los partidos políticos, evidentemente por solucionar, los que están en labores de gobierno, solucionar un problema perentorio, pero en algunos casos también dejar cautivo, digamos, a algunas personas que, en base a su propia situación social, bueno, pues se ve abocada que, bueno, la solución me la va a dar o me la está dando, al final se generan incluso cuestiones personales o de partidos, o sea, se enfoca que no es que yo tenga derecho a, sino que me han dado una ayuda. Ese concepto en el tema de los inmigrantes, si me lo permiten, y ya digo que ejerciendo de abogado del diablo, en ocasiones se ha puesto en solfa, porque parece que sin querer, cuando se hacen estas grandes visitas del propio gobierno de Canarias, en ocasiones, de los partidos políticos, a Venezuela o a Argentina, hay como una gran romería, digamos, si me lo permiten decir así, una gran romería de valores, de tradiciones, de cosas que son, digamos, sentimientos puros que parecen en ocasiones estar en juego cuando estamos hablando de ayudas directas, pues para que alguien a lo mejor pues tenga la posibilidad de una asistencia sanitaria a la que tendrá derecho, pero que parece que no tiene el derecho, sino que se la está regalando a alguien, ¿no? Yo primero confío en el buen juicio y en la inteligencia de nuestros emigrantes, eso de entrada. Pero el otro día me apuntaba un señor en Valencia, precisamente, hablando de... Yo decía que estaba asombrado del folclore y la juventud y de tal... Y entonces me decía, dice, es que hay dos cosas. No es solo el acervo canario de mantenerlo y de tal, sino la seguridad. Digo, ¿cómo que la seguridad? Dice, sí. Los canarios preferimos que nuestros hijos vayan al club a ensayar todos los días, a conocerse entre ellos los hijos de los canarios, a realizar una actividad lúdica pero que además es edificante, que tenerlos en la calle con la inseguridad tan grande que tiene un país como Venezuela. Pero independientemente, y diciendo tú como abogado del diablo, es que de eso podemos pensarlo todo. O sea, pero yo creo que ni el Partido Socialista que está ahora aquí puede decir, pues miren, no ayuden a los emigrantes porque además la ayuda nunca ha sido cuestionada por ningún partido, porque yo creo que primero está el derecho. Que tú dices... Pero a lo mejor, si me lo permite, señor Machín, no son los partidos, son las personas de los partidos las que a lo mejor pueden hacer, digamos, esa contraprestación. Eso es igual que cuando dicen vamos a separar la labor institucional de la labor política. Sí, ¿no? Ha habido más discusiones al respecto en los últimos 4 años en los viajes del gobierno de Canarias, por ejemplo. Vamos a ver, ¿el presidente del gobierno español no es el secretario del Partido Socialista? ¿El presidente del gobierno canario actual no era el presidente de Coalición Canaria? Yo recuerdo de ver a cargos institucionales, alcaldes, presidentes del Cabildo, que hacen su labor institucional y después, por la noche o algo, se reúnen con su partido porque tienen todo el derecho del mundo. La medida que acaba de tomar Zapatero de dar 2.500 euros a todos los nacidos, pues una medida, se puede decir, de proselitismo político para que todo el mundo... Pero eso no se puede mezclar una cosa con la otra. Yo creo que sí hay que hacer una autocrítica. O sea, yo ahí sí que no coincido contigo en el sentido siguiente. O sea, ¿por qué se quitó la sociedad de beneficencia? ¿Y por qué el Estado, no el gobierno de Canarias? Lo que pasa que es verdad que es un convenio... El convenio es del Estado y el gobierno de Canarias. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué el gobierno socialista ha quitado la sociedad de beneficencia? Porque es verdad lo que tú decías, que ahí había una intervención personal, decir, yo te doy un dinerito para que te operes y el día de las elecciones también aparezco con el voto para que votes. Entonces, lo que no puede ser es que la miseria o las necesidades sociales de los canarios
porque allí hay gente que se tiene que reunir y hacer una colecta para darle dinero y que se pueda operar una persona. Sí, porque es que allí los hospitales públicos lamentablemente están muy mal y no hay garantía a la hora de una operación. Yo viví en Venezuela una reunión en el Hogar Canario recogiendo dinero para uno que se iba a operar de un cáncer de próstata, porque era la única garantía que tenía ante un cirujano de operarlo en un hospital privado. Entonces, el proyecto la ley de ciudadanos en el exterior, lo que quiere es darle derechos, no darle por caridad o porque yo te voy a ayudar para que luego tú me votes a mí, sino que sea un derecho al margen del partido y al margen de las personas, y que sea un derecho que vaya por la vía institucional, no por la vía particular de alguien que lleva dinero del gobierno y lo entrega. Entonces, eso quiere decir que los canarios en Venezuela tengan los mismos derechos que nosotros, o sea, que tengan una cartilla de la Seguridad Social, que es diferente, pero que tengan una cartilla de tal forma que si yo me enfermo, no tenga ni que ir al Hogar Canario, ni hacer una colecta, ni ir a un centro de beneficencia. Yo voy a un hospital concertado, que son privados, porque allí la sanidad pública está muy mal. Voy a un hospital, me opero de cataratas o me opero de lo que sea, y luego España, el gobierno, te paga la operación. Eso es lo que es el gran avance que tiene pasar de la beneficencia, que hizo una buena labor, sí, por supuesto, buena, a pasar a lo que es un derecho. Entonces, claro, ya no hay un voto cautivo, ya no depende de voy a ver si tal funcionario tal me da el dinero para que me opere. No, es un derecho que tiene el canario, que tiene que pagársele ya una operación. Pero lo mismo pasaba con las medicinas. Las medicinas también para la gente pobre, para toda esta gente mayor que nunca tuvo una seguridad, pues no cobraba pensiones, no tenían dinero para comprar un simple medicamento y tenían que recurrir a la caridad. Entonces yo creo que ese va a ser un avance importante. Claro, eso va de... ¿Por qué hablamos de esto? Porque el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el exterior recoge el derecho al votar, como en España, y te recoge todo este tipo de derechos en temas de sanidad, de pensiones. Allá había muchísima gente que no tenía ni una sola pensión. ¿Cuántos canarios cuántos venezolanos, cuando retornaban, venían aquí sin ningún sueldo, ni siquiera la pensión mínima? Y los ayuntamientos ahí dándoles dinero y buscando... muchas veces, a mí me han ido a ver mucha gente al Cabildo, a ver si logro una persona meterla para que cobre la Seguridad Social, una pensión. O sea que realmente había un vacío ahí importante. Yo creo que tanto el Estatuto de los Ciudadanos Españoles como ley, como la Ley de Nacionalidades, todo eso lo va a superar. Les decía esto además porque precisamente hablando antes de Galicia, la responsable de la Oficina de Ayudas al Exterior en Galicia tuvo que dimitir recientemente, hace unos meses, por un uso no adecuado de las subvenciones personales, de ayudas económicas básicas, que sería lo equivalente aquí, a personas concretas sin ningún tipo de criterio ni baremo, que es lo que comentaba antes el señor Machín. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? A pie de lo que acaba de decir José Vicente. Yo me tropecé en Quibor, en una reunión, a un señor en donde me dice, a ver cuándo arreglan de una vez lo de las pensiones no contributivas. Y entonces yo le dije, bueno, explíqueseme usted. Dice, es que claro, yo vine con, me parece que fueron 16 o 17 años. En Quibor se metió en el monte, se pegó de entrada 20 años sin bajar del monte, viviendo con su familia allí y tal cual. Después empezó a bajar, pero nadie le informó ni de derechos, ni que no tenía papeles de ningún tipo. Entonces ahora se veía, era un señor de 68 años, 69, cerca de los 70, y decía, y ahora me veo que no he cotizado nada y no tengo derecho a nada. Esa es una de las peleas que antes la sociedad de beneficencia atendía a todo mayor de 65 años con tal de que fuese canario, y ahora estamos intentando que la Fundación España Salud, que tiene la ley del Estado que es más rígida, sea más flexible en ese aspecto con la gente que no ha cotizado. Pero ese aspecto que él dice que es muy frecuente aquí, ¿eh? Sí, estamos acostumbrados a escucharlo habitualmente. Hoy en día, cualquier retornado de Venezuela, aunque no haya pagado ni nada de seguridad social, automáticamente tiene una pensión mínima. Pues sí, referente a lo que decías de Galicia, solamente te quiero decir que las subvenciones personales que se dan por ayuda desde el gobierno de Canarias se hacen por concurso público. Sí, lo apuntó antes, señor Machín. Pues yo lamento decirles que se termina nuestro tiempo. Espero que con esta nueva ley, espero con este debate, con esto que hemos hablado esta noche, por lo menos los ciudadanos canarios en el exterior, nuestros emigrantes,
tengan la vida un poquito más clara, más solucionada, y esos derechos a los que evidentemente tienen la obligación de tener como españoles o como canarios fuera, puedan disfrutarlos plenamente sin ningún tipo de condicionamiento. Ese era el espíritu del debate de hoy, tratar de explicárselo a la gente, a los telespectadores que pueden seguir Canal 8, y por nuestra parte nada más que despedirnos, y despedirnos además hasta el próximo mes de septiembre, porque este programa, como otros muchos de esta emisora, se toman vacaciones hasta septiembre. Estaremos, supongo, que a la vuelta en septiembre dispuestos a seguir hablando de estos y de otros temas en este punto de encuentro para ustedes y para nosotros. Buenas noches y muchas gracias.